Hola, hola, bienvenidos, gusto saludarlos. Estamos en el 8º capítulo de este programa El Ciudadano Germán, que se transmite a través de mi canal de YouTube. Estamos a 27 de septiembre del año 2020, cada vez avanza más rápido el año. Y bueno, en esta primera sección siempre hablamos de temas de contingencia y desde luego este año, en paralelo al gran tema de la pandemia, estamos analizando lo que se viene muy pronto, que es el plebiscito de octubre acá en Chile, ¿cierto? Pues bueno, me han pedido que hable un poco de los contenidos, las posturas de las campañas de tanto del apruebo como del rechazo, a propósito también de todo el trabajo que se está haciendo a nivel de campaña televisiva, ¿cierto? Pensando en lo que establece la ley. Y en ese sentido, desde luego, yo no voy a emitir una opinión respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Simplemente decirles que desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, no solamente en los espacios televisivos, sino que también cualquier otro tipo de instancia es fundamental para que ustedes se formen una opinión fundada respecto a los argumentos que tienen cada una de las posturas respecto del plebiscito. Desde luego, en ese sentido sí yo puedo expresar mi opinión de que es necesario participar, es necesario ir a votar. Desde luego, hoy día en la contingencia de la pandemia hay que tomar todos los resguardos posibles, no solamente desde el punto de vista de la autoridad gubernamental, la autoridad sanitaria, sino que también en términos personales, pero desde luego este es un momento histórico en la historia del país. Y en ese sentido, ninguna persona que tenga derecho a voto, en mi opinión, creo que debiera arrestarse, ¿cierto? Porque justamente hemos planteado diferentes espacios y pedido distintos espacios de participación, y en esa condición hay que aprovecharlo, ¿cierto? Pues bueno, desde el punto de vista de los argumentos, algunas cosas que me llamaron la atención de la campaña televisiva es una sensación un poco o un tanto extraña, ¿cierto? Respecto a posturas que tienen alguna vinculación de carácter institucional, ¿ya? Entiéndese por instituciones civiles, religiosas o asociados al mundo castrense, al mundo de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Ahí me pareció complicado. ¿En qué sentido? Que desde luego uno puede respetar las posturas de ciertos sectores, de ciertos grupos que a lo mejor forman parte de una condición institucional, pero arrogarse el total de una representación, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque aparecieron, por ejemplo, spots de una manifestación religiosa que está por una de las posturas, y quien no adhiere de alguna forma estaría como una especie de traicionando esa condición. Yo creo que no, yo creo que uno puede plantear efectivamente que yo tengo cierta condición, pertenezco a cierta afiliación religiosa, y desde mi postura personal o de un grupo de ese sector, nosotros vamos a votar de esta forma por tales argumentos. Eso me parece más válido. Pero pensar que todo un sector, solo por ser de ese sector, va a votar de una forma, ahí hay que tener mucho cuidado. Y estoy hablando en ambas posturas, ¿cierto? Desde luego, la postura central del rechazo tiene que ver con que no es necesario reformar la actual Constitución, ¿cierto? O más que nada, no es necesario cambiarla, porque ya ha habido reformas en tiempos anteriores de democracia. Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que se plantea por parte del rechazo es avanzar hacia ciertos acuerdos institucionales que no tengan que ver con modificar la Constitución, sino generar inmediatamente proyectos de ley que vayan en concordancia con la análisis, definición e implementación de políticas públicas en las áreas que se supone la sociedad demanda de mayor forma: salud, educación, vivienda, pobreza, etcétera, ¿cierto? Y que el camino de partir con una hoja en blanco para tener una nueva constitución nos haría perder tiempo, ¿cierto? Que es muy importante para efectos de estas necesidades sociales que se plantean, ¿ya? Desde luego, un argumento que uno pudiera, desde luego, debatir, estar a favor o no tanto, pero también en ese sentido lo único que yo quisiera indicar es que hay que ver las trayectorias discursivas de quienes plantean una u otra postura. Porque si uno dice, mire, ¿quiénes son aquellos grupos que están con el rechazo desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista del mundo académico, desde el punto de vista del mundo de la idea, que han planteado antes? Efectivamente ha habido movimientos para
generar reformas estructurales, cambios sustantivos que no tengan que ver con un cambio constitucional, ¿cierto? Yo diría que ahí parte del análisis que tenemos que hacer todos los que vemos las franjas televisivas o vemos las distintas posturas, debemos pensarlo, ¿cierto? Porque si fuera de esa forma uno diría, claro, han habido intentos y avances en tal medida, por lo tanto me parece coherente seguir en esa misma lógica, ¿cierto? Y por otro lado, claramente la condición del apruebo, su principal argumento son, a mi modo de ver, dos. Uno es que esta constitución, pese a las reformas en democracia, tiene una grave crisis de legitimidad, ¿cierto? Que debería ser uno de los bastiones más importantes de la fuente formal del derecho más relevante. Si hay una crisis de legitimidad, desde luego siempre hay un desequilibrio del punto de vista de cómo se avanza con este marco normativo, ¿ya? Y en esa crisis de legitimidad, pese a las reformas en democracia, se da principalmente por un contexto distinto, un nuevo Chile, y desde esa condición, desde luego, también pensar que estamos frente a una sociedad distinta, en un Chile del siglo XXI. Por lo tanto, esas categorías institucionales, esas categorías normativas, al parecer no se ajustan correctamente a la condición actual, ¿cierto? Y desde luego, si uno lo ve desde una perspectiva simbólica de representación social, como se diría en la sociología, desde octubre del 2019 obviamente hay un cisma y un quiebre, y esta condición se exacerba aún más de la necesidad de tener un cambio que parta con una nueva constitución. Y lo otro, que desde el punto de vista de fortalecer la democracia, ¿cierto? Y generar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, efectivamente la Constitución establece un marco para la participación ciudadana y un marco para poder establecer una democracia plena. Porque muchas veces se plantea, incluso en algunas tesis argumentativas, que todavía estamos en transición democrática y que pudiera eventualmente en forma real ser el símbolo del término de la transición, el tener una constitución hecha en democracia con la participación activa del ciudadano. Y ahí aparece la segunda parte, que es, si se llegar a ganar el apruebo, se va a plantear una convención mixta, parlamentarios con civiles representantes, o una convención constitucional solo con representantes civiles. También va a ser un tema importante. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, no me siento en la libertad de decirle esto es lo que deben hacer, sino informarse, participar y establecer cuál es el mejor camino, ¿cierto? Desde luego, ¿cuál es el sentido de esto? Verificar qué es lo mejor para Chile, para su futuro, para su bienestar, y desde luego la institucionalidad democrática es fundamental, ¿cierto? Por ahí también a veces se establece de que la política no es para mí, no me interesa, no quiero participar, etcétera, etcétera. Pues bueno, en ese sentido yo les digo muy responsablemente que un país no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse si no tiene bastiones de una institucionalidad política fuerte, equilibrada, democrática, que dé correctas señales para el crecimiento y el desarrollo económico y por ende para los proyectos de bienestar social, ya sea a nivel individual, colectivo y entendido como un todo. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que el llamado es a informarse y a verificar los contenidos, los argumentos, debatir responsablemente a través de las redes sociales, responsablemente con tus vecinos, tus amigos, tus familiares, y no estar al margen de esto, porque también muchas veces se escucha este argumento de no, a mí no me interesa esto, no voy a participar porque gane quien gane, o lo que se reforme, o los cambios que vayan a existir, yo mañana tengo que levantarme, tengo que ir a trabajar y nada va a cambiar para mí. La verdad que eso tampoco es verdad, porque, vuelvo a decirlo, cuando uno puede desarrollarse estudiando en el mundo laboral en distintos ámbitos, desde luego solo se puede hacer en la lógica del desarrollo de la sociedad si existe una plataforma de equilibrio en la institucionalidad política, en la institucionalidad económica y en la equidad o en la cohesión social, ¿cierto? Y desde esa perspectiva tenemos que tener claridad al respecto. Así que obviamente vamos a seguir hablando de este tema, pero lo importante es mantenerse informado y entender cuál es el contenido que tienen cada una de las posturas, ¿ya? Pues bueno, con eso vamos a culminar esta primera sección de este capítulo.
Bien, seguimos con la segunda parte de este programa en una sección que a muchos les gusta y a mí en lo particular me fascina, que es hablar de libros, comentar algún libro que pueda ser relevante para la lectura de ustedes según mi opinión. Pues bueno, les voy a presentar en esta ocasión un libro que ya tiene más de 10 años de publicado, que se llama Historia de la vida privada en Chile, bajo la dirección académica de los historiadores Rafael Sagredo y Cristian Gasmuri. La verdad es que este es un libro que encontré hace un tiempo, son 3 tomos, de hecho ahí al lado de la lámpara se ven los otros 2 tomos que son bastante grandes. ¿Por qué son 3 tomos? Porque el tomo 1 habla del Chile tradicional, de la conquista 1840, el tomo 2, el Chile moderno de 1840 a 1925, y el tomo 3, el Chile contemporáneo de 1925 a nuestros días, es decir, 10-15 años atrás respecto a esta fecha cuando se entregaron estos libros. ¿Por qué me pareció tan relevante? Porque nosotros en el colegio, en la universidad o los textos de historia que preferentemente se dan, hablan de la historia oficial de Chile, de los presidentes de la República, de los hechos históricos más relevantes, los conflictos bélicos, etcétera, etcétera. Pero la particularidad de esta gran investigación de los autores en mención es que hablan de la historia de la vida privada en Chile que se da en ese mismo contexto. ¿Qué pasa en las estructuras familiares, en las costumbres, en las tradiciones, en hechos que forman parte también del desarrollo de un país, pero que no siempre están informados a través de los libros? Esas creencias de cómo nosotros abordamos nuestros problemas de salud, ¿cierto? Esos remedios caseros, los dichos populares, la vida rural, la vida urbana, etcétera, etcétera, aparecen relatados de muy buena forma. Les voy a dar un solo ejemplo. Hace muchos años atrás, cuando fallecía un bebé, al bebé se le colocaba en un lugar y se le sacaba una fotografía, ¿cierto? De ese bebé que ya no estaba en este mundo, ¿cierto? Cosas que hoy día se han ido perdiendo en esas tradiciones. O justamente qué ocurría con aquellas personas que tenían algunas enfermedades específicas, como frente a la no medicina tradicional se tomaban decisiones para poder apoyarlo en esa condición de que se mejoren, ¿cierto? Las vestimentas, principalmente las palabras que usamos hasta el día de hoy, que vienen parte de ciertas ritualidades o ciertos conceptos de cómo se conforma la vida en nuestra sociedad. La verdad es que es un libro, los 3 tomos fascinantes, y es un gran complemento a la historia oficial, porque efectivamente en lo urbano, en lo rural, van ocurriendo cosas que van quedando incrustadas en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Así que les recomiendo totalmente estos 3 tomos de estos libros, Historia de la vida privada en Chile, de los historiadores Rafael Sagredo y Cristian Gasmuri. Ahí se los vuelvo a mostrar. Y desde luego hay que tomarse tiempo para leerlos, pero créanme que en algunos meses, si es que ustedes lo toman, la riqueza de contenido y de poder entender mejor el Chile de hoy respecto a lo que ha ocurrido anteriormente, ustedes lo van a agradecer. Así es que los dejo invitados a que lean este libro en la medida de lo posible, y desde luego con esta mención terminamos esta parte de nuestro programa. Bien, continuamos con esta tercera parte de nuestro programa octavo del Ciudadano Germán, 27 de septiembre de 2020, y tiene que ver con las preguntas de la audiencia, ¿ya? Antes de leer la pregunta de esta semana, recuerden que siempre voy a estar leyendo mi correo electrónico que va a aparecer ahí mencionado, german.sangüesa1975@gmail.com. Ustedes me entregan la pregunta y desde luego yo me preparo para abordarla de la mejor manera posible. Siempre he dicho, no es que yo tenga el oráculo de la verdad y cada pregunta que me hacen ahí está la respuesta, pero sí genera un espacio para dialogar, para opinar y para que otros digan, no tenía mucha noción de eso, y me abre un espacio para yo discutir, ¿cierto? Vamos a leer la pregunta de Martín Vázquez. Aquí aparece Danilo Martín Vázquez, ¿cierto? Un próximo colega de sociología, ¿cierto? Compañero, le mando muchos saludos, que vive en el sur de Chile y alterna obviamente en Santiago.
Y él me hace una pregunta que también está un poco en la contingencia, pero debido obviamente a la pandemia, el plebiscito no ha tomado tanta trascendencia todavía. Me pregunta, me gustaría más que una pregunta, pedirte un breve comentario respecto a las razones o los efectos que tiene el rechazo por parte del gobierno del presidente Piñera del Tratado de Escazú, ¿cierto? Y ver qué implicancia económica o desde el punto de vista medioambiental, por qué esto pudiera primero ser como efecto visto como algo que no es muy bueno, y cuáles pudieran ser las razones por las cuales el gobierno decidió finalmente no adherirse. ¿Ya? Pues bueno, Martín, obviamente la respuesta no es sencilla. Para que todos tengan un poco el contexto, el Tratado de Escazú es una propuesta comandada por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, organismo de Naciones Unidas que tiene sede en Santiago, que hace algunos años promovió desde el punto de vista de las políticas sociales, las políticas públicas, la idea de que la sociedad civil, la ciudadanía, tuviera mayor injerencia en la participación vinculante, ¿cierto?, en algunos grados, en decisiones que tienen que ver con el medio ambiente o la protección del medio ambiente, y por ende en marcos normativos que tengan que ver con esa protección. Y en ese sentido, Chile era parte de esas conversaciones, ¿cierto?, de 22 países, y para que esta convención se aprobara, debe tener a lo menos la aprobación de 11 países. Pues bueno, hace algunas semanas, tanto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores como la postura de la Presidencia de la República, ¿cierto?, estableció de que en estos momentos Chile no iba a adscribir a este tratado porque se entendía que habían algunas condiciones normativas o de los elementos que incorporaba este tratado que pudieran afectar de alguna forma las condiciones de poder gestionar desde los marcos normativos la política medioambiental en nuestro país, ¿cierto? Y como cuando uno adscribe a tratados debe respetar los elementos básicos de esos acuerdos, pudieran generarse ciertos conflictos. La verdad, Martín, es que es un tema delicado por dos grandes razones a mi juicio. Primero, porque fue el propio gobierno de Chile, es decir, o el Estado de Chile, si lo queremos decir de mejor forma, que a través del gobierno, de gobiernos anteriores, habían planteado la idea de participar activamente de esta condición de gestión por parte de la CEPAL, y desde luego se esperaba que Chile iba a tener una participación muy importante y que iba a adscribirse a este tratado. Por lo tanto, también en organismos internacionales y también en otros medios de comunicación internacionales se están preguntando, bueno, ¿por qué Chile no se aprobó si era uno de los dos integrantes fundamentales, ¿cierto?, junto a Costa Rica y otros países? Pues bueno, hay otros, y ahí en ese sentido yo no tengo toda la información, que plantean que también a propósito del cambio constitucional, de los cambios normativos, desde luego van a haber muchos movimientos que no se sabe si van a calzar correctamente con este tratado, ¿cierto? Voy a dar un solo ejemplo. El tema de los derechos de agua en Chile ha traído controversia por más de 25 años, ¿cierto? Y si uno mirara desde el punto de vista de las políticas ambientales, más allá de otros elementos que también son importantes, va a ser una de las principales presiones de cómo va a quedar tratado si es que eventualmente va a haber una posibilidad de cambiar la Constitución, ¿cierto? Es lo que se llama derechos y deberes constitucionales o en aquellos elementos estratégicos para el marco institucional del país. Por lo tanto, desde luego hay una disyuntiva que no está zanjada y que probablemente va a tocar temas donde se generan ciertas condiciones. Otros plantean de que pudieran haber ciertos conflictos de interés por parte del actual gobierno que al afectar derechos privados respecto a ciertas condiciones del medio ambiente entra en una disyuntiva que no le ha sido fácil abordar, sobre todo a este gobierno, pensando un poco en la mirada que tiene respecto a la libertad, los derechos, lo que se llama el artículo 19 de la Constitución en su numeral 24, el derecho de propiedad, ¿cierto? Como es una noticia en camino, Martín, desde luego van a ir apareciendo otros elementos. No es que al no adscribirse al tratado el país va a tener problemas en términos de su matriz productiva y cómo deberá llevar a cabo su gobernanza para volver a reactivar la economía. Pero desde luego queda una situación complicada
con respecto a sus pares de América Latina, porque se supone que estos acuerdos buscan promover instancias de diálogo, buenas prácticas desde el punto de vista de las políticas públicas medioambientales, justamente para promover un desarrollo sostenible. Y en ese sentido Chile internamente tiene varios cuestionamientos a su institucionalidad y a las prácticas medioambientales, ¿cierto? Por lo tanto, queda una situación bastante débil. Y en ese sentido, como para redondear la primera respuesta, porque obviamente podemos indagarlo más, Martín, es que hace mucho tiempo que desde el punto de vista medioambiental Chile tiene varias carencias en lo que es una robustez en sus políticas públicas. Y algunos dicen que la razón principal es porque no ha logrado un correcto equilibrio con los intereses económicos, ¿cierto? Porque detrás de una política medioambiental está muchas veces la explotación de materias primas, ¿cierto? El tratamiento de la tierra y otros elementos sobre los cuales, por un lado, se generan condiciones de crecimiento económico, pero se genera un detrimento, ¿cierto? Yo creo que algo de eso hay, pero desde luego también en el escenario actual puede ser una importante oportunidad para determinar claramente cuál debería ser a nivel de Estado una política medioambiental. Por lo tanto, van a salir más elementos respecto a este tema, pero evidentemente hay una señal un poco complicada, Martín, respecto de no haberse adscrito a esta convención, a este tratado promovido por la CEPAL. Así que hay que seguir viendo qué ocurre, pero desde luego esto va a generar varios efectos. ¿Ya? Eso es por lo pronto lo que podemos conversar, más que nada para abrir un espacio de discusión. Bien, con eso terminamos esta sección y como le había dicho anteriormente, manden correo electrónico para seguir hablando de esto o cualquier tema que a ustedes les interese desde el punto de vista de los asuntos públicos, nacionales o internacionales. Vamos a la última sección de nuestro programa El Ciudadano Germán y como ustedes saben se llama La Campana Filosófica, ¿cierto? También, al igual que otras secciones, me gusta mucho promover el estudio de la filosofía porque está dentro de nuestro diario vivir, las grandes reflexiones, las grandes preguntas. En esta ocasión quiero leer una frase muy breve de un gran filósofo francés, que aquellas personas que me conocen saben lo importante que es también para mi propia formación, no solo como sociólogo, sino como cientista social, que es Michel Foucault, ¿cierto? Michel Foucault, entre tantos aportes, tantas palabras célebres que planteó para pensar, para organizar nuestra discusión del ser y la naturaleza de lo que nos circunscribe, ¿cierto? Planteó: el saber es el único espacio de libertad del ser, ¿cierto? Lo voy a repetir de nuevo para que sea más lento. Dice: el saber es el único espacio de libertad del ser, ¿ya? Primero plantea un tema que se llama ontológico. ¿Qué significa ontológico? Cuando uno habla del ser, está planteándose una condición ontológica o una pregunta ontológica. Y desde la perspectiva de lo que plantea Michel Foucault, el saber genera espacios de libertad. Justamente a propósito de discusiones de este programa y de programas anteriores, se habla justamente que los individuos no tienen que ser adoctrinados para que alguien tome decisiones por otros, ¿cierto? Pues desde esa perspectiva de la libertad, en ese ámbito conceptual, porque tiene mucho, el conocer, porque el saber tiene que ver con el conocimiento, nos permite abrir fronteras de democratización y de autonomía en nuestras decisiones. Por eso es que me parece tan relevante el planteamiento de Foucault. Porque en la medida que uno se acerca al conocer, al saber, y con esto no estoy diciendo que uno tenga que ir a la educación superior, a la universidad, a estudiar un posgrado. Simplemente decir: mire, dentro de mi ámbito particular, frente a un tema, quiero aprender, quiero entender los conceptos, su lógica, muy modestamente, y me acerco a la capacidad de comprender ese fenómeno y al comprenderlo, tener autonomía, libertad, ¿cierto? Por eso siempre he dicho, y yo también en mi acto, aunque a veces cuesta, tratar de decir: mire, no es que yo me crea el dueño de la verdad y esto es lo que hay que hacer, sino que abrir fronteras y posibilidades, que es lo que busca, por ejemplo, este programa, de acercarse a un conocer que no sabemos o de incentivar un conocimiento que nos permite tener nuestras propias decisiones, decidir por nosotros mismos, ¿cierto? Y desde esa lógica hay una vinculación entre el saber
¿cierto? La libertad y la naturaleza del ser, porque finalmente todos queremos ser individuos libres en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Por lo tanto, desde esa perspectiva me parece maravilloso lo que plantea Michel Foucault, porque nos abre una frontera de posibilidades. Y vuelvo a insistir, no hablo de un saber académico netamente, sino que de un saber que también va desde lo cotidiano, desde las cosas pequeñas, ¿cierto?, sobre las cuales se generan espacios de aprendizaje. Así que siempre pensemos que en la lógica de al conocer, yo soy más libre porque tengo más autonomía conociendo algo para tomar mis propias decisiones o para comprender algo que el día de mañana me puede ayudar a tomar mejores decisiones o a entender por qué ocurren ciertas situaciones o fenómenos. Pues bueno, con esta reflexión de este gran filósofo que lamentablemente se fue hace muchas décadas, pero hasta el día de hoy genera un gran legado no solo para la filosofía, sino que para todas las ciencias sociales, artes y humanidades, Michel Foucault, terminamos este 8º programa del Ciudadano Germán, ¿cierto?, transmitido desde mi canal de YouTube. Si les gustó este programa, denle un like y desde luego inscríbanse, suscríbanse a mi canal de YouTube que va a aparecer ahí en pantalla, Profe Germán Sangüesa Muñoz. Bueno, les deseo un buen inicio de semana, que les vaya muy bien en todo y cada una de sus actividades, y desde luego todavía estamos en un contexto de pandemia, así que hay que cuidarse harto, ya sea a nivel individual, familiar. Así que les deseo lo mejor y de no mediar ningún inconveniente, nos estamos viendo el próximo domingo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Bye bye.